Hola, bienvenido a mi canal Ferfer González. Mi nombre es Fernando Jacinto González y soy alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome diarreico agudo y la deshidratación, un tema muy importante sobre todo cuando lo abordamos desde el punto de vista desde la pediatría. Así que sin más, comencemos. Primeramente vamos a hablar el contenido de esta exposición. Principalmente lo que vamos a buscar va a ser primeramente definir alguna de las palabras que nos van a ayudar a comprender de muchísima mejor manera a futuro lo que va a ser el tema. Síndrome diarreico agudo, que es una diarrea, este tipo de términos. Posteriormente vamos a ver la importancia de esta enfermedad desde el punto de vista desde su epidemiología, ya que a través de esta forma vamos a ver cuál va a ser la gran relevancia que va a cobrar debido a su alta prevalencia en la población. Vamos a ver todos aquellos agentes que la pueden desencadenar a través de la etiología y a través de qué mecanismos la van a provocar. Esto gracias a la fisiopatología. Las manifestaciones clínicas, cómo vamos a poder encontrarlo al momento de realizar una exploración física, cuáles van a ser estas formas de llevar a cabo un diagnóstico correcto y sobre todo vamos a implementar o vamos a introducir el tema de la deshidratación, ya que el síndrome diarreico agudo suele estar muy relacionado con la deshidratación, ya que es una consecuencia de este mismo, por lo que vamos a ver cuáles son los tipos de deshidratación que hay, su clasificación y cómo es que pueden tratarse dependiendo de cada uno de los planes ya de los cuales vamos a hablar aquí en esta exposición. Y finalmente vamos a hablar del tratamiento del síndrome diarreico agudo dependiendo de su etiología justamente. Vamos a comenzar definiendo a la diarrea como aquella alteración en el movimiento característico del intestino, principalmente por un aumento en el peristaltismo. También la vamos a encontrar como un aumento en el contenido del agua, el volumen o incluso la frecuencia de las evacuaciones. Por lo tanto, también hablamos de una disminución de la consistencia. Esta puede ser líquida o puede ser blanda e incluso puede tener un incremento en la frecuencia ya sea de los movimientos intestinales, como les mencionaba, el aumento en el peristaltismo o incluso mayor de 3 evacuaciones en un día. Normalmente la diarrea suele estar ocasionada por virus, bacterias y parásitos, por lo que también se le conoce con algunos otros sinónimos dentro de la literatura médica como una gastroenteritis aguda o una diarrea infecciosa. Ahora, el síndrome diarreico agudo va a consistir en aquella inflamación de la mucosa gástrica e intestinal. Clínicamente podemos traducirla como la aparición de una diarrea de instauración rápida y puede estar acompañada o no de diversos síntomas como náuseas, vómito, fiebre o incluso dolor abdominal. Gran parte de los casos es ocasionada por una infección entérica. Como bien lo mencionamos, pueden ser de diversos agentes, tanto víricos, bacterianos o incluso parasitarios. Con respecto a su epidemiología, como lo habíamos mencionado, a nivel mundial se estima que hay por lo menos 140 millones de nacimientos cada año. De todas estas personas que nacen año tras año, pues se cree que en promedio todas y cada una de ellas van a cursar con por lo menos en promedio de 7 a 30 episodios diarreicos durante los primeros 5 años de su vida, por lo que es muy importante entonces ya recalcar que si van a cursar cada una de estas personas que nacen año tras año con esta gran cantidad de episodios diarreicos, pues es muy importante que sepamos principalmente qué lo está causando, cómo es que se puede observar, cuáles son las consecuencias, pero principalmente cómo vamos a llevar a cabo el diagnóstico y su tratamiento oportuno, ya que desafortunadamente año tras año también 11,000 muertes ocurren diariamente por esta misma enfermedad del síndrome diarreico agudo. A un lado podemos observar en esta tabla de la derecha cómo es que justamente tenemos un patrón de edad que va a estar relacionado con todos estos agentes que les mencionaba. Si bien existen diversos tipos de agentes clasificados en virus, bacterias o parásitos, es muy importante mencionar que, por ejemplo, en esta tabla podemos observar que en aquellos pacientes menores de 1 año, el rotavirus, norovirus, adenovirus y salmonela suelen ser los principales agentes relacionados con los síndromes diarreicos agudos. Cuando encontramos pacientes de edad entre 1 y 4 años, se mantienen estos primeros 4 y se añaden Campylobacter y Yersinia como los principales protagonistas en los síndromes diarreicos. Ya en los pacientes que tienen 5 o más años, solamente prevalecen Campylobacter, Salmonella y rotavirus. Ahora es importante mencionar que estos son los principales relacionados con los síndromes diarreicos. Sin embargo, no son los únicos, ya que podemos encontrar, por ejemplo,
adenovirus en un paciente mayor a 5 años, pero lo más común siempre va a ser poder encontrar este tipo de agentes. Por lo tanto, es muy importante sí tomar en cuenta que van a ser los principales, pero no los únicos que van a estar pues implicados en la génesis del síndrome diarreico agudo. Con respecto a su etiología, pues lo que vamos a observar es que justamente, como ya se venía mencionando desde diapositivas anteriores, va a ser un gran grupo, van a ser 3 los principales grupos implicados: el viral, bacteriano y parasitario. Del viral podemos observar a los enterovirus, astrovirus, adenovirus entéricos y los calicivirus humanos, de los cuales el 80% de todos los síndromes diarreicos agudos van a ser relacionados gracias a enterovirus. El 20% va a corresponder a todos los demás grupos virales, bacterianos y parasitarios, y como podemos ver, bacterianos también tenemos varios implicados, como Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Staphylococcus, y parasitario tenemos a Giardia lamblia o Entamoeba histolítica. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta cuáles van a ser aquellos agentes específicos y a qué grupo pertenecen para, sobre todo, poder asociarlo con su sintomatología y también con el tratamiento. La fisiopatología. Como bien les mencionaba, existen diversos mecanismos que nos van a afectar, ya que todos estos agentes van a tener estas habilidades para poder realizar, para poder instaurar lo que es el síndrome diarreico agudo en el cuerpo. Por lo tanto, estos mecanismos que utilizan van a ser la invasión de la mucosa intestinal, la producción de enterotoxinas y citotoxinas y la capacidad de la adherencia, los cuales van a generar diversos cambios bastante notorios sobre el cuerpo, principalmente lo que van a causar cuando llegan a realizar una invasión de la mucosa intestinal. Los cambios que podemos observar van a ser un edema, hemorragia, infiltración leucocitaria, descamación, una posterior necrosis y una ulceración, lo que finalmente va a generar una obstrucción de los capilares, lo que va a comprometer la absorción intestinal. La producción de enterotoxinas normalmente suele estar asociada a ciertos agentes específicos, como por ejemplo E. coli toxigénica, la cual va a generar un factor de colonización para poder comprometer principalmente a la adenil ciclasa. Una vez que compromete a la adenil ciclasa, va a generar una acumulación de AMP cíclico y finalmente esto se va a traducir en que gracias a la producción de la enterotoxina va a llevar a cabo la inhibición de la absorción de sodio y un aumento de la secreción de agua, cloro, potasio y bicarbonato. Como siempre lo hemos visto o nos han mencionado anteriormente en algunas clases de medicina, realmente cuando el sodio está en el cuerpo va acompañado de agua. Si sale sodio, sale acompañado de agua, y si entra sodio, muchas veces entra acompañado de agua. Por lo tanto, al no poder absorberse el sodio, tampoco se va a poder absorber el agua, lo que finalmente va a traducir en un aumento en la secreción del agua. La producción de citotoxinas va a generar algunos cambios como daño celular, inflamación y secreción intestinal aumentada. La adherencia va a generar una indentación de la mucosa, disolución del glucocálix, un aplanamiento de microvellosidades y un daño de borde del cepillo. Va a disminuir finalmente la superficie de absorción. Así que, como ya podemos observar, muchos de los mecanismos van a comprometer directamente a la absorción intestinal. Incluso van a generar o van a provocar o incitar un aumento en la secreción de líquidos. Entonces, al no poder absorberse correctamente los líquidos e incluso instaurar un cuadro en el cual se secretan líquidos, más líquidos de lo normal, pues va a generar esto la deshidratación, ya que no solo sale agua, sino también salen diversos electrolitos, como lo hemos visto. Finalmente, entonces vamos a tener eso, que va a haber un aumento de la carga osmótica, va a haber una disminución de la absorción intestinal, un incremento de la secreción intestinal y finalmente la motilidad intestinal se va a encontrar alterada. Finalmente, aquí ya podemos observar en esta tabla cómo es que son aquellos mecanismos de la diarrea, ya que pueden ser de distintos tipos: diarrea secretora, osmótica o de invasión de la mucosa, por poner algunos ejemplos. Mencionando alguno de ellos específicamente, por ejemplo, Vibrio cólera suele tener un mecanismo primario de diarrea secretora. Esto va a generar una disminución de la absorción, un aumento de la secreción y un transporte electrolítico elevado.
Las manifestaciones clínicas principales de los síndromes diarreicos agudos suelen estar pues básicamente acompañados de lo que ya estuvimos hablando todo este tiempo. Principalmente van a ser diarrea, pero esta puede tener ciertas características, puede tener evacuaciones con sangre e incluso moco, e incluso pueden estar acompañados, como lo mencionamos, de diversos síntomas como náuseas y vómito, aunque normalmente se ha visto ya que estos no suelen durar más que 1 o 2 días, los cuales son los primeros días de iniciado el cuadro de la enfermedad. Posteriormente no suelen durar tanto como sí lo hace la diarrea. Incluso también puede encontrarse cólico abdominal. Pero si bien esto puede resultar bastante confuso, bastante neutro o algo bastante aún general, ¿cómo vamos a poder distinguir entre una diarrea o un síndrome diarreico de origen viral y de uno bacteriano? Pues esto va a ser dependiendo, porque los síntomas que van a manifestarse van a ser muy diferentes. Cuando hablamos de un cuadro viral, va a ser un cuadro diarreico de corta duración, va a incluir vómitos, deshidratación, incluso síntomas respiratorios. Cuando hablamos de que es causado por un agente bacteriano, va a ocasionar dolor abdominal grave, una diarrea probablemente sanguinolenta, va a ocurrir fiebre mayor de 40 grados Celsius e incluso alteraciones neurológicas, desde letargia, crisis convulsivas, por poner algunos ejemplos. E incluso también vamos a ver más adelante cómo es que se ocasionan estas alteraciones neurológicas y cuál va a ser la base, principalmente tomando en cuenta que esto es gracias a la deshidratación. Para llevar a cabo un diagnóstico correcto, siempre se ha mencionado que el interrogatorio y la exploración física van a ser las principales herramientas para poder llevar a cabo un buen diagnóstico. Hasta el 80% se puede obtener de un diagnóstico gracias a estas dos herramientas. Por lo tanto, al interrogatorio se pueden hacer preguntas como los alimentos ingeridos recientemente, el uso de medicamentos, algunos viajes recientes a zonas donde haya poco control o un pobre control de la higiene, infecciones recientes que hayan ocurrido en el paciente anteriormente, y sobre todo a la exploración física es importante buscar el estado de hidratación, cómo se encuentra de hidratado nuestro paciente. Finalmente, y como una forma de confirmar los diagnósticos, tenemos los estudios complementarios, donde principalmente se van a llevar a cabo cuando se están cursando con ciertas características específicas. Es decir, que no siempre vamos a depender de los estudios complementarios para poder llevar a cabo el diagnóstico de un síndrome diarreico agudo. En este caso, cuando hay una evolución grave o prolongada, o hay algunas patologías asociadas, e incluso ya presenta sepsis o complicaciones abdominales nuestro paciente, es cuando podemos sugerir la utilización de estudios. ¿Qué tipos de estudios? Pues en este caso tenemos los cultivos de heces, la biometría hemática, gasometría, una radiografía simple de abdomen, por poner algunos ejemplos para pues encaminar aún más y confirmar el diagnóstico. Como bien les mencionaba, entonces la deshidratación va a ser un tema importante. Como les mencioné, pues ya tenemos que evaluar el estado de hidratación del paciente, pero tenemos que saber también qué tipo de deshidratación, en caso de que la presente, está cursando. Por lo tanto, vamos a definir la deshidratación como este estado clínico que va a ser secundario a lo que nos provoca el síndrome diarreico agudo, una pérdida de líquidos y de solutos en el cuerpo humano. El principal protagonista para poder clasificar la deshidratación va a ser el sodio, ya que dependiendo de cómo se encuentren sus valores séricos, vamos a clasificarlo como una deshidratación isotónica, hipertónica o hipotónica. Cuando hablamos de una deshidratación isotónica, vamos a hablar acerca de que las concentraciones de sodio se van a encontrar entre 130 a 150 mil equivalentes. Y normalmente aquí a lo que nos referimos es que la pérdida de líquido va a ser similar con la pérdida de sodio. En este caso van a ser de la misma magnitud estas pérdidas de agua y de sodio, y de una magnitud relativa tanto en los compartimientos de líquido intravascular como extravascular. Por lo tanto, los líquidos los volúmenes dentro extracelulares como intracelulares van a encontrarse el extracelular un poco disminuido, pero sí va a estar disminuido, y el volumen intracelular se va a encontrar hasta ese momento mantenido. Cuando hablamos de una deshidratación hipertónica, hablamos de concentraciones séricas de sodio mayores a 150 mil equivalentes por litro. Normalmente aquí se suele perder menos sodio y más agua, por lo tanto los volúmenes extracelular va a estar muy disminuido y el intracelular va a estar muy aumentado, lo que nos va a generar esta capacidad o esta característica de edema, ya que toda el agua se va a empezar a acumular
dentro del volumen intracelular. Por lo tanto, vamos a encontrar células hinchadas de agua, lo que nos va a dar esta propiedad clínicamente de edema. Cuando hablamos de una deshidratación hipotónica, hablamos de concentraciones de sodio menores a 130 miliequivalentes por litro. Normalmente aquí se pierde más sodio que líquido o que agua. En este caso, lo que vamos a encontrar en los volúmenes extracelulares e intracelular es que ambos van a estar claramente disminuidos, lo que lo vamos a traducir clínicamente como esta deshidratación, esta hipovolemia por la gran pérdida de sodio y de agua, ya que, como lo vimos, sodio normalmente va acompañado de agua. Si sale sodio, también va a salir agua. Como les mencionaba, justamente la deshidratación en este caso va a tener ciertas características. Cuando es iso o hipotónica, pues va a predominar esta pérdida del líquido hacia el espacio, del espacio extracelular, lo que finalmente nos vamos a encontrar con que una hiponatremia aguda grave va a generar un edema cerebral. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Cuando es iso o es hipo, es más probable que ocurra un edema cerebral por el mismo mecanismo de cómo está funcionando la deshidratación y que se mencionó justo en la diapositiva anterior. Cuando es una deshidratación hipertónica, van a aparecer estos síntomas de deshidratación celular. Por ejemplo, si la hiponatremia es intensa, van a aparecer manifestaciones neurológicas más graves, ya que al aumentar la osmolaridad, el agua va a salir de las células, incluidas las neuronas, por lo que vamos a encontrar convulsiones, coma e incluso la muerte. Y es justamente en este tipo de deshidratación que se puede asociar a lo que mencionamos, donde se van a encontrar estas alteraciones neurológicas como letargia, incluso ya las convulsiones y en el peor de los casos la muerte. Aunque también tenemos diversas formas de poder identificar una deshidratación. Por ejemplo, aquí ya tenemos los tipos de deshidratación y lo que les acababa de mencionar. Normalmente también tenemos algunas otras herramientas, como en este caso la escala de Gorlick, para poder establecer un cálculo del grado de deshidratación, donde vamos a valorar ciertos aspectos como mucosas secas, ojos hundidos, ausencia de lágrimas, y en este caso en específico, esta escala de Gorlick puntúa cada uno de estas categorías con un punto. Si tenemos una deshidratación leve, vamos a contar con una o dos características de toda esta lista. Si tenemos de 3 a 6 características de esta lista, vamos a tener presente un paciente con una deshidratación moderada. Cuando tenemos un paciente con deshidratación grave, normalmente va a contar con 7 a 10 puntos, de los cuales están enmarcados en esta lista. La deshidratación también nos ayuda, sobre todo cuando hablamos en la GPC, en la Guía de Práctica Clínica, donde vamos a poder categorizarla de la siguiente manera. Es algo similar a la escala de Gorlick: la apariencia general, los ojos, las membranas mucosas, lágrimas o incluso el peso corporal. De esta forma, de igual forma a la escala de Gorlick, vamos a establecer un puntaje. Dependiendo del puntaje, de cómo se encuentre, por ejemplo, si se encuentra con membranas mucosas secas, vamos a establecerle 2 puntos. Y dependiendo del puntaje al final obtenido, vamos a hablar de si el paciente tiene deshidratación moderada o grave de 5 a 8 puntos, una deshidratación leve de 1 a 4 o si no está deshidratado con 0 puntos. También es muy importante mencionar que específicamente en pediatría debemos de categorizar a los pacientes dependiendo de su peso. Por lo tanto, si pesa menos de 10 kilos, vamos a tener que la clasificación va a ser dependiendo a qué porcentaje total de peso ha perdido. Por ejemplo, si es una deshidratación leve, es de un 3 hasta un 5%. Si es una deshidratación moderada, es de 6 al 10% o severa, mayor al 15% del peso corporal total. Por lo tanto, en este caso tenemos 5, 10 y 15 cuando se trata de menores de 10 kilos, y cuando son mayores de 10 vamos a hablar de una leve cuando es de 1 a 3, moderada de 4 a 6 y severa de 7 a 9. Por lo tanto, mayores de 10 sería considerarlo siempre en 3, 6 o 9. El tratamiento al final de cuentas de la deshidratación va a consistir en ofrecer líquidos después de cada evacuación, continuar con la lactancia materna en el caso de que esté indicada y la alimentación de forma habitual, la ingesta de líquidos y el no consumo de jugo de frutas ni bebidas carbonatadas. También es importante ofrecer solución vida-suero oral para poder reponer todos aquellos electrolitos que se han estado perdiendo. Algunos planes de deshidratación que existen, principalmente vamos a hablar acerca de ellos, los de la Organización Mundial de la Salud, que han sido establecidos en 3 categorías: el plan A, el plan B y el plan C.
El plan A va a consistir principalmente en un tratamiento que va a estar destinado al hogar y va a ser para prevenir la deshidratación y la desnutrición, ya que no solamente cuando se cursa con un síndrome diarreico, como ya lo mencionamos, se ve comprometida la absorción, pero esto no solamente afecta a la absorción de líquidos y de electrolitos, sino también de todos aquellos nutrientes a través de los cuales obtenemos con la comida. Por lo tanto, la primera regla del plan A va a ser aumentar la ingesta de líquidos, esto a través de la lactancia, incluso no solamente con ella, sino también añadir ciertas soluciones rehidratantes o incluso líquido a base de alimentos. Algunos líquidos después de cada deposición o de cada vómito es muy importante reponerlos y sobre todo nos marca que cuando son pacientes menores a un año, esta reposición sea de 75 mililitros y cuando sean mayores de un año de 150. La segunda regla va a ser administrar suplementos de zinc de 10 a 20 miligramos, en este caso a los niños que cursan con el síndrome diarreico agudo durante todos los días, por lo menos durante 10 a 14 días. En este caso también se clasifica la cantidad o cuál va a ser la cantidad administrada dependiendo de su edad. Si son menores de 6 meses, medio comprimido de suplementos de zinc cada día durante 14 días, y si son mayores de 6 meses, un comprimido completo cada día durante 14 días. Este se puede disolver en diversos materiales como en la leche materna, en las soluciones rehidratantes o incluso en agua. En el caso donde no se cuenten con algunos líquidos para poder disolverlo, incluso también se puede masticar. Continuando con el plan A, la tercera regla va a seguir dando alimentos para poder prevenir la desnutrición. Como les mencionaba, no solamente se pierden líquidos, sino los nutrientes obtenidos a través de los alimentos. Por lo tanto, no se debe interrumpir la alimentación habitual, la lactancia materna no debe tener una restricción o incluso debe de tener un ritmo de alimentación de cada 3 a 4 horas. Y cuando hablamos de pacientes de 6 meses específicamente en adelante, ya se pueden incluir alimentos blandos como cereales, verduras, hortalizas e incluso leche cada 3 a 4 horas durante 5 o 6 veces al día. La cuarta regla va a ser llevar a cabo una consulta o llevar al paciente a la consulta si es que continúan o persisten ya los signos de deshidratación. Como bien les mencionaba, el plan A es para prevenirla. Cuando ya comienza a ver estos signos de deshidratación es cuando se va a recurrir al siguiente plan. Pero, ¿cómo vamos a identificar esta que está empezando a evolucionar? Cuando hay deposiciones líquidas con aún más frecuencia o incluso hay sangre en las heces, cuando el vómito es repetido, cuando el paciente no tolera la vía oral, es decir, que no come ni bebe normalmente, cuando el paciente cursa con fiebre o no hay una mejoría al tercer día de la presentación de la enfermedad. Por lo que si no se cura no cursa favorablemente con el plan A, vamos a pasar al plan B, donde el tratamiento va a ser de algún grado de deshidratación con las soluciones rehidratantes. En este caso es importante conocer el peso del paciente, si es importante debido a que gracias a esto vamos a poder establecer la pérdida de peso, cuánto ha perdido y cómo es que se le va a instaurar este plan. Pero por lo tanto, si se conoce el peso del paciente, se debe de administrar de 50 a 100 mililitros por cada kilo de peso durante 2 a 4 horas. Esto debe de estar fraccionado en 8 dosis durante cada 30 minutos y poder evaluar a las 4 horas de establecido el plan para poder decidir qué es lo que va a suceder. Si presenta signos de deshidratación grave a pesar de la instauración del plan B, se va a continuar con el plan C, el cual es a través de la vía intravenosa. Y si el paciente muestra signos de algún grado de deshidratación, pero sin avanzar hacia una deshidratación grave, se continúa con el plan B a través de la vía oral. Es muy importante considerar que siempre estas soluciones rehidratantes van a ser poder ser administradas incluso con una sonda nasogástrica si el niño es inhábil para poder beber o si el vómito es persistente. Por lo tanto, la sonda nasogástrica puede ser un aliado al momento de administrar estos planes de rehidratación. La rehidratación, incluso si el paciente ya termina finalmente con una rehidratación correcta u óptima, se regresa al plan A, donde se previene la deshidratación considerando toda esta administración de líquidos, incluso después de cada vómito o de cada deposición, para prevenir que siga evolucionando. Es muy importante incluso también desafortunadamente no caer en esta sobrehidratación debido a que puede incluso llegar a haber un caso pues contrario a lo que se estaba tratando de prevenir. Es decir, si el paciente está deshidratado, al momento de nosotros instaurar un plan,
es con esta finalidad de poder hidratarlo correctamente, ya que si se le administra más líquido del que necesita, va a ocurrir una sobrehidratación. Por lo tanto, eso se puede ver a través de los párpados o de los miembros que van a estar edematosos, es decir, que se van a encontrar aumentados de volumen debido a esta sobrehidratación. Cuando se presente este tipo de casos, se debe de suspender las soluciones rehidratantes, continuar con leche y los alimentos de forma normal. Finalmente, el plan C va a ser un tratamiento para algún grado de deshidratación, pues ya cuando hablamos a un nivel más grave, con las soluciones rehidratantes. Por lo tanto, debemos de estabilizar la vía aérea del paciente e iniciar la reposición a través de la vía intravenosa inmediatamente. La rehidratación endovenosa va a requerir de la administración de solución salina al 0.9% o una solución Hartmann, como dicta el siguiente esquema. Durante la primera hora vamos a administrar 60 ml por kilogramo, esto dividido en 3 cargas de 20 ml por kilogramo. Durante la segunda hora vamos a administrar 25 ml por kilogramo y a la tercera hora se mantiene esta misma dosis de 25 ml por kilogramo. Debe después de esto reevaluarse el pulso radial al finalizar la primera carga. Si aún el pulso es débil, se debe de pasar la siguiente carga en 20 minutos. Si está mejorando, se debe de continuar el volumen indicado para la primera y la segunda hora. Aquí tenemos algunos otros datos de deshidratación que están incluidos en la guía de práctica clínica y que nos van a avisar o nos pueden observar. Nos pueden indicar si es que el paciente está evolucionando hacia un estado un poco más grave. Por ejemplo, si el paciente se encuentra clínicamente deshidratado, pero no luce bien o luce deteriorado, si tiene ojos hundidos, si se encuentra con taquipnea o incluso si tiene turgencia de la piel, la turgencia de la piel se encuentra reducida, nos puede hablar de que está evolucionando hacia a un estado clínicamente en choque, que pueden tener todas estas características. Es muy importante que nosotros debemos de estar en esta parte de la izquierda donde el paciente luce sin datos clínicos, pero esto va a ser conforme se vayan instaurando cada uno de los planes de rehidratación. ¿Cuándo se debe de considerar remitir al paciente a un segundo o tercer nivel de atención? Cuando presente estos síntomas o signos que están en la tabla que se encuentra del lado derecho con color verde, donde puede ser choque, una sospecha de patología quirúrgica, un fracaso al tratamiento con las soluciones, con el vidasuero oral. Es muy importante tomar en cuenta todos estos aspectos que ya nos van a hablar de que la enfermedad o el cuadro nos está rebasando las capacidades principalmente de un primer nivel. Y es aquí cuando se debe de sugerir remitir a un segundo o tercer nivel. Finalmente, el tratamiento farmacológico del síndrome diarreico agudo va a depender de qué agente lo esté provocando. En este caso tenemos diversos tratamientos dependiendo de cada uno de estos agentes. Por ejemplo, tenemos Shigella, Salmonella notifi, Campylobacter spp y algunos tratamientos como acitromicina, ceftriaxona, metronidazol en el caso de Clostridium difficile y las diversas dosis y los días del tratamiento, así como la vía oral, intramuscular. Esto va a ir dependiendo. Si bien es importante también mencionar que normalmente los antibióticos están reservados solamente para aquellos casos donde la enfermedad en los síndromes diarreicos agudos, donde se haya aislado correctamente al agente desencadenante, ya que es muy importante también mencionar que normalmente por esta misma situación de la generación de resistencia a los antibióticos, pues no se deben de administrar de forma deliberada. Por lo tanto, siempre que se cuente con un diagnóstico a través de poder aislar correctamente al germen que esté provocando el síndrome diarreico, es cuando se van a utilizar estos medicamentos. De caso contrario, realmente es más importante enfocarse en el cuadro de deshidratación y prevenir una deshidratación grave. Finalmente, es lo que normalmente más complicaciones suele generar en aquellos pacientes que cursan con este tipo de cuadros de síndrome diarreico agudo. Y finalmente, esto sería todo por el tema del día de hoy. Si es que les gustó y les pareció interesante, me ayudarían mucho dándole like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Gracias a todos aquellos que se han estado suscribiendo a través de estos meses. La verdad es que ha sido bastante complicado de pronto subir videos, pero poco a poco trato de ir actualizando el canal con diversos temas que creo que pueden ser interesantes o que pueden contribuir de alguna forma al contenido de este canal. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Estas fueron las bibliografías consultadas para la realización de esta exposición y
Nos vemos en el próximo video.